Bien, yo voy a exponer el ejercicio 4. En la primera parte, lo que pedía probar era lo siguiente. Y si tenemos una curva alfa en un punto B menos la propia curva en un punto A, esto era igual a esta integral que está acá, ¿sí? Y bueno, después hay que demostrar una desigualdad con esta integral. Pero comienzo demostrando esto, ¿de acuerdo? Dale. Bien, bien. Bien. Lo que voy a hacer es demostrarla en este sentido. Voy a comenzar por la integral y voy a llegar al producto interno. Bien, entonces la voy a copiar. Bien. Acá lo que podemos ver es que estamos aplicando la derivada sobre la primera componente y eso en realidad también lo podemos ver como que si estuviéramos sumando un cero acá, de esta forma, ¿sí? Entonces, eso en realidad es equivalente a, a- ¿sí? Porque esto de acá es cero, ¿de acuerdo? ¿Por qué vale cero eso? ¿Por qué vale cero? Porque este vector es constante. Ahí va. Yo no, porque no lo dijiste al principio, pero sí está bien. Ah, sí, me faltó otra hipótesis además. La norma de este vector es 1, ¿sí? Y B está en R3. Y es importante que la norma sea 1. Bien, y acá en realidad lo que podemos ver es que esto sería como que acá ya aplicamos la derivada al producto interno. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que tener esto, donde a esto le aplicamos la derivada, ¿sí? O sea, la derivada de esto es exactamente lo que está arriba. ¿De acuerdo? De más. Bien. Y bueno, aplicando el teorema fundamental del cálculo, lo que sabemos es que la derivada y la integral son inversas. Entonces, acá simplemente lo que nos queda es que alfa en t con b es lo mismo, o sea, esta es la propia primitiva, simplemente la evaluamos en los dos puntos, en este y en este. Y esto de acá, lo que nos queda es alfa evaluada en b larga, b, menos alfa evaluada en a, b. Y acá si aplicamos una propiedad del producto interno, lo que obtenemos es que la segunda coordenada es igual, entonces simplemente resto las primeras coordenadas. Entonces me queda alfa en b menos alfa en a, con estos que corto, ¿sí? Y ahí se quedó. No sé si alguien tiene alguna pregunta. Yo la verdad no, está bien explicado, entendí, pero es parecido a lo que hice yo, pero no Ok, exactamente igual, pero se entiende. si es parecido a lo que hicieron, obvio, no tienen dudas. Bien. Después, lo otro que tenemos que demostrar de esto es que esa integral que teníamos ahí es menor o igual que esta otra integral. Es un alfa
Ok. Y de nuevo, acá lo que se está cumpliendo es que B es fijo en R3 y que su norma es 1. Porque en realidad es el mismo ejercicio. Bien, y acá para la demostración de esto, lo que podemos hacer es recordar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y por ejemplo, pensar sobre esto que tenemos acá. Y bueno, la desigualdad de Cauchy-Schwarz, básicamente lo que decía era que si teníamos algo que era A, B, es decir, el producto interno de A con B y después le aplicamos valor absoluto, eso era menor o igual que el producto de las normas, de los vectores. Y, o sea, si uno no se acordaba de la propiedad, esta desigualdad, Cauchy-Schwarz, es como bastante obvio porque ya sabemos que el producto interno es la norma de ellos por el coseno. Si le aplicamos el valor absoluto, cuando el coseno vale 1, se da la igualdad y en otro caso vale menos, ¿sí? Porque sabemos que el coseno está acotado entre 0 y 1. Y bueno, la idea acá es trabajar con esto. O sea, básicamente podemos partir de acá. Hay unas preguntas en el chat. Muy buena esa, el cocino no lo había pensado. Yo no entendí esa pregunta. No entendí. ¿Qué pregunta? Yo Digo, tampoco me la pregunta. porque no me acuerdo, en realidad, pero funcaba para cualquier pedico si yo, ¿no? Creo que sí, era una propiedad que probabas para productos internos. Sí, creo que funciona para cualquiera, sí. Justo en el caso del producto usual, es lo que dijo el compañero. Sale por el coseno, es rapidísimo. Pero sí, está bien igual. Estamos trabajando con el usual, así que es válido. Ok. Bien, acá lo que podemos ver es que esto es un producto interno y puede dar tanto negativo, cero como positivo. Entonces, claramente, esto es menor o igual que el valor absoluto de lo mismo, ¿verdad? ¿Sí? Esa igualdad es como bastante obvia. Bueno, y acá aplicamos la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Y entonces ahí lo que tenemos es que va a ser la norma de este que está acá, perdón, por la norma del B. ¿Sí? Y acá lo que tenemos es que, por hipótesis, la norma de esto valía 1. Entonces, claramente, esto es la norma de esto. ¿Sí? Entonces, por transitividad, lo que tenemos es que este producto interno es menor de esto que está acá. ¿Sí? Y bien, acá lo que tenemos es que estos son dos funciones que están cumpliendo esta desigualdad. Entonces, si aplico integrales a ambos lados, la desigualdad se sigue manteniendo. Entonces ahí lo que me queda es que esto es menor que la desigualdad de esto que está acá, y las integrales las voy a tomar acá. ¿Sí? Y bien, esto era lo que queríamos probar. Y ahí terminé la prueba. No sé si alguien tiene alguna pregunta. No, para mí todo clarísimo. A mí la explicación estuvo clara, todo Yo que bien. vos, Brian, le pongo un 12 a esa explicación. De una. Lo tenemos en cuenta, lo tenemos en cuenta. Yo la única Bueno, cosita que tenía, o sea, como para preguntar, o sea, tanto a vos como a Brian, no sé, es como el significado geométrico de estas cosas es, la primera igualdad es que básicamente integrar como en la dirección te da lo mismo que simplemente la diferencia de, o sea, la diferencia, digamos, entre el principio y el final de la curva en esa misma dirección, ¿no? Es
como que, digamos, porque estoy tratando de verlo geométricamente, esa igualdad. A ver cómo sería, tenés. O sea, alfa b menos alfa en A es un vector que va de alfa de A al alfa de B. Y B es otro. Tenés dos vectores fijos y te dice que seríamos que integrar aquel otro. Aquel otro es un vector. No, claro, el otro no es un vector. Lo que está en integral es el producto interno entre dos vectores distintos. La alfa prima se va moviendo, no porque se va moviendo el t. No sé si puedes hacer un dibujito ahí. No sé si yo puedo dibujar arriba, no sé cómo. Puedo hacer un dibujito, creo, sí. Tipo, dibujate un alfa de A en un lado y el alfa B en otro. Y un hilo es con una curva cualquiera. Ahí va. Y tenés un vector fijo V. Si querés hacer como dos o tres ahí, el alfa de A, el alfa de B y otros, tiene que ser paralelo, ¿no? Porque está fijo el vector V. O sea, como que indicar que en cada punto estás haciendo producto interno con eso. Algo así. Eh, Ahí va, algo así. Este sería el vector V. Entonces lo que te dice es que hacer alfa de B menos alfa de A, que es un vector que va desde alfa de A hasta alfa de B, producto interno con ese vector rojo, es lo mismo que en cada punto de la curva hacer el producto interno con el vector rojo y la derivada en ese punto. Y sumar todo eso. O sea, la integral en el fondo es sumar infinitas veces, ¿no? Entonces, para cada punto de esa curva, haces el producto interno entre la derivada de la curva y ese vector rojo que está fijo. Y vas sumando, sumando, sumando y te da lo mismo que el otro. No sé si tiene una interpretación, o sea, debe tener una interpretación geométrica, pero no sé. A ver si, quiero ver si me deja esto. ¿Ustedes están viendo ahí lo que escribo? Sí. Ahí va. Entonces, ¿cómo es esto? Alfa de B Dale. menos alfa de A es este vector. Ese vector celeste es alfa de B menos alfa de A. Entonces tenemos el vector V fijo ese. No, el amarillo no era en rojo. Ahí va. O sea, en cada punto el vector es el mismo porque está fijo. Entonces la propiedad les dice que hacer este producto interno, este sube, con el celeste, es lo mismo que ir trasladando ese vector V a cada punto y hacer ese vector V con el vector tangente a la curva. Acá va a estar el alfa prima. En cada punto ir haciendo eso. V, alfa prima. El alfa prima se va moviendo. Digamos, acá el alfa prima va para arriba, pero acá baja. Entonces, acá te da un signo y después te da el otro signo. Es como que se cancela ahí. Pero está más allá de eso, no sé si tiene una interpretación muy geométrica. Debe tenerla. No lo estoy viendo, pero. Está bien. Igual es eso que estás diciendo también. Era eso, una dudita nada más que me había quedado, pero Bien. eso. Está generalizando un resultado de cálculo 1 de esos famosos que no me acuerdo el nombre. Puede ser. Ah, ya sé, vos decís tipo. Algo así como valor medio, te estás pensando vos. Ahí va, ahí va, ahí va. Es tipo algo así. Puede ser, si no, tiene como un aire. Ah, valor medio le decía que valor absoluto de f de b menos f de a era lo mismo que el valor absoluto. Bueno, no me acuerdo si era como valor absoluto, no es como valor absoluto. F' en un punto intermedio por b menos a. Entonces, justo en el caso en el que sea una recta, ponerle la curva alfa, el alfa prima es constante. Bueno, una recta parametrizada por longitud de arco, si quieren, es constante. Entonces, en el fondo, y la integral sale para afuera y queda b menos a. O sea que sí, es como un estilo de esto. Como que la curva en b menos la curva en a, si la curva fuese una recta, el alfa prima es constante, entonces sale para afuera la integral y cuando integran les queda esto. O sea, sería como un estilo de eso, pero ahí va, pero para curvas. ¿Está? Tiene cierto sentido, entonces sí. Buenísimo. Bueno, si no hay más dudas, seguimos. Creo que había más partes en el ejercicio, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, continuamos.
Bien, en la parte B se pide probar que la norma de alfa de B menos alfa de A es menor que la integral de A en B de la norma esta que está acá. Y bien, esto es como bastante parecido, o sea, visualmente parecido al anterior. Tenemos una desigualdad, tenemos esta misma integral que teníamos antes, y acá tenemos una norma, que la norma en realidad la podemos ver como producto interno, y ese producto interno, fíjense que tiene alfa de B menos alfa de A. Es como bastante parecido a lo que estaba antes, así que tal vez lo podemos usar. Acá lo que sugería la letra, voy a anotar, ¿no? Sugerencia de letra, era justamente tomar el B de la parte anterior como esto que está acá, ¿no? Y lo dimos entre la norma para obtener un vector unitario. Entonces, esto es un vector de R3 y satisface que tiene norma 1. Entonces, estamos en las hipótesis de la parte anterior. Bien, acá lo que voy a hacer es jugar un poquito para ver si podemos llegar, a partir de lo que sabíamos del producto interno, poder llegar a esto. Bien, voy a partir del producto interno. Y acá teníamos un B en la parte anterior. Y bueno, yo dije que este B me lo iba a tomar como esto. Bien, nosotros sabemos que la norma devuelve un real. O sea, esto que está acá abajo es un escalar. Lo que está arriba es vector, esto es vector, pero lo que puse en rojo es un escalar. Entonces, como es un escalar y además ese escalar es real, lo que podemos hacer es sacarlo para afuera. O sea, si fuera complejo, saldría conjugado, pero como es real, directamente sale para afuera. Entonces, eso que está ahí es lo mismo que 1 sobre la norma, ¿va? Por esto que está acá. Y bien, lo que podemos ver es que esto es lo mismo que la norma al cuadrado de justamente esto. Entonces acá lo que tenemos es que esto es un cuadrado y además lo estamos multiplicando por esto. Entonces, claramente se nos está cancelando este cuadrado con este denominador y finalmente nos quedó esto. ¿Sí? No sé si hay alguna duda hasta acá. No. Bien, digo. Bien, entonces, lo que acabamos de probar es que esta norma que está acá es igual al producto interno de esto que está acá con lo mismo, pero con esto. ¿Sí? Que si se fijan, esto tiene norma 1 y era nuestro B de la parte anterior, si se quiere. Lo que habíamos probado en la parte anterior era que justamente si esto era un vector unitario cualquiera, no importaba cuál, y teníamos esto en la primera coordenada, habíamos probado que eso era menor o igual que la integral de esto que estaba acá. Diferencial de
Entonces, por transitiva, lo que se cumple es esto es menor que esto. Y ahí quedó probado. No sé si tienen alguna pregunta. Yo no. ¿Se entendió bien? Bueno, Súper acá interesante. Sí, iba a comentar algo que es súper interesante lo que hace esto, ¿no? Creo que en la letra del ejercicio lo decía. Porque lo que está a la izquierda es como la longitud del segmento de recta que une esos dos puntos. Y lo que está a la derecha es la longitud de cualquier curva que une esos dos puntos, sin importar quién sea alfa. Entonces, esa es una manera bastante fácil de probar que las curvas que minimizan distancia en el plano son las rectas. Cosa que si no tenés idea cómo probarlo, no es muy fácil, pero acá lo tienen. Lo que está a la izquierda es el segmento de recta que une los dos puntos, y eso es menor o igual a la longitud, ¿no? La integral de la norma de la derivada a la longitud de la curva alfa. Y como vale para toda curva alfa, están diciendo que el segmento de recta es menor o igual a la longitud de cualquier otra curva. Digo, estás al lado porque son esas cosas que vos haces el dibujito y es re obvio, pero cuando lo querés probar, no tenés idea cómo se hace. Sí, sí, si el ejercicio dijera simplemente probar esta desigualdad, Claro, sí, estás al lado. es difícil de encarar. Exacto. Voy a hacer un dibujito y ya te dejo terminar. Si ustedes tienen alfa de A, alfa de B, y hay infinitas maneras de unir estos dos puntos con curvas. Pueden venir para acá abajo, irse, no sé qué. Y lo que le está diciendo esto es que, bueno, la que tiene menor longitud de todo eso es el segmento de recta este. En el plano, obviamente, yo cómo unís dos puntos de manera que sea corto, con una recta. Y no lo vas a hacer con una curva porque tenés que recorrer más distancia. Pero ¿cómo lo pruebas formalmente? Bueno, esto lo está probando formalmente. Bien. Ese comentario nomás. Podrían medir todas lo mismo. ¿Podrían medir todo lo mismo? Eh, no. Fue un chiste. No, me quedé pensando, pero no, porque claro, la haces bien fácil, agarrás un semicírculo que une a dos puntos y es fácil de calcular, que es 2pi por radio sobre 2, o sea, pi por r. Y el r, o sea, pi es mayor que 2, a lo que voy. Una manera bien fácil de probar que no. O sea, ya sé que fue chiste, pero da para hacerlo. Alfa de A, alfa de B, para encontrar una curva que cumpla la desigualdad, agarras un semicírculo. Este es el radio. El semicírculo tiene longitud pi por r, porque la circunferencia es 2pi r sobre 2. 2pi r, como es la mitad, pi r. Pero pi es mayor que 2. Entonces esto es mayor que 2r. Y 2r es el diámetro, que es la distancia esta. O sea, efectivamente, hay curvas que te cumplen la desigualdad. O sea, de hecho todas las curvas, pero hay ejemplos bien fáciles de hacer. Bien. O sea, esto más adelante se complica un poco y se va a ver, cuando trabajamos en superficies, podemos poner curvas en las superficies, y ahí ya no va a ser cierto que las rectas son las que minimizan distancias. Que ahí depende de la geometría de la superficie. ¿No? Porque para una esfera, una recta no te minimiza distancia. Creo que eso lo habíamos hablado una vez. Y lo que te minimiza distancia son los arcos de circunferencia. Total, hay geometrías más complicadas. Entonces eso después más adelante lo vamos a ver. Está bueno. Bien. Bueno, está esto que creo que quedó bien. No sé si tienen alguna duda sobre lo que hizo el compañero. No. Yo no. Pero capaz que otra persona sí. Bueno, entonces dejo de compartir. Dale, buenísimo, Pablo, muchas gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con Nacha. ¿Estás pronta ya? Esperamos un ratito. Ahí está. Ahí se escucha bien. Sí, ¿se escucha? ¿Se ve bien el pizarrón? Yo lo veo bien. ¿Los compañeros? Sí, dame un segundito que no sé cómo hacer para ponerte como la cámara que veo tipo por default. Pero Sí, se No, ve yo bien. estaba en lo mismo. Hay Más como anclaje. un reflejo muy intenso
en la esquina superior izquierda. Eso es. Eso pasa siempre con los pizarrones, es imposible. No, A ver. la cámara, creo. Pruebo a apagar la luz y me dicen si te ve mejor. Yo prefiero la luz prendida, pero no sé. Yo también. Sí, se veía Sí. mejor con la luz, sí. Creo que ni siquiera es un problema de la luz. Hay como un destello ahí arriba a la izquierda. Claro, creo que es la ventana, ¿no? Sí, Algún o un usuario- lente o algo. Ah, pero Algún se ve, se usuario ve. de Con que no su escribas ahí en la esquina ya está. regular me explica cómo poner a Nacha como la cámara designada que veo. Pues no tengo ni idea. Derecho, fin. Sí, pone. Pin, ok, thank you. ¿Pudiste? Listo, ahora sí, perfecto. Más sobre este lado, así que está. ¿Se ve bien entonces? Sí. Buenísimo. Yo voy a explicar el ejercicio 8. Acá ya tengo copiada la letra. Y bueno, dice que tenemos una curva que va a R3, que está parametrizada por longitud de arco, que cumple estas tres cosas, que la curvatura es distinta de cero, la torsión distinta de cero, y la derivada de la curvatura distinta de cero. Y bueno, hay que probar que la traza de alfa está contenida en una esfera, si solo si se cumple esto, donde R es igual a 1 sobre la curvatura y T es igual a 1 sobre la torsión. Entonces, la sugerencia que da la letra es considerar esta curva beta, que se define como alfa más R por N menos R' por T por B, y probar que esta condición se cumple si solo si beta es constante. Y bueno, y acá tengo otras dos igualdades que van a venir útiles cuando esté resolviendo el ejercicio. Bueno, entonces el primer paso sería ver cuándo beta es constante. Entonces vamos a derivar beta y ver cuándo su derivada vale 0. Entonces, arrancando, tenemos que beta prima es igual a alfa prima más R prima por N más R por N prima menos R prima por T prima por B menos R prima por T por B prima. Esto lo escribimos de esta manera simplemente por utilidad. Van a ver que queda una expresión linda después. Y bueno, y ahora simplemente es aplicar algunas definiciones. Sabemos que como alfa está parametrizado por longitud de arco, alfa prima es el vector tangente. Bueno, acá sumamos R prima por N. Y bueno, acá tenemos esta igualdad, que N' es igual a menos la curvatura por el tangente, menos la torsión por el binormal. Entonces, anotamos eso acá. Menos la torsión por B. Esto simplemente lo dejamos como está. Bueno, y acá tenemos, y para este último término vamos a usar la primera igualdad. Sabemos que T es 1 sobre la torsión, como decía la letra, entonces T por B' va a ser 1 sobre la torsión por B', y eso va a ser N, por esta igualdad de acá arriba. Entonces anotamos menos R' por N, y bueno, y ya vemos que estos dos términos se van a ir, se van a cancelar. Entonces, sacando estos dos términos, y ahora aplicando distributiva, tenemos que beta prima es igual a T por, T menos R por K por T, menos R por la torsión por el binormal,
menos R' T' por B. Y ahora lo que vamos a hacer es sacar factor común. Vamos a factorizar algunos términos. Bueno, acá tenemos que T está multiplicando a 1, y bueno, menos R por K, y después sacamos menos B de factor común, y esto va a estar multiplicando a R por la torsión, más R' por T'. Y bueno, y acá aplicamos la definición de R. R era 1 sobre K. Entonces, acá va a quedar T por 1 menos 1, este término es 0, y simplemente nos queda el segundo, menos B por R por tau, más R' T'. Ah, y una cosa, no, está, simplemente eso nomás. ¿Hasta acá se entendió? Este vendría a ser el primer paso. Sí, 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 Muy bien. claro. Bien, ¿se ve bien o hay tapa el reflejo o algo? Se ve bien, sí. Bien. Bueno, entonces este vendría a ser el primer paso. Tenemos la derivada de beta, y bueno, beta es constante cuando esta derivada es igual a 0. Y bueno, este término, para que beta sea constante, tiene que ser 0. Ahora, lo que vamos a hacer, una línea acá, es derivar esta expresión que tenemos acá y ver qué nos queda. Sabemos que si la derivamos, nos va a quedar la derivada de esto es igual a 0, ya que la derivada de una constante todos sabemos que es 0. Entonces, vamos a ver. La derivada de esta expresión nos va a quedar 2R por R' más 2R' por T por R' por T'. Y bueno, y ahora vamos a hacer un truquito para que nos quede algo lindo de ver. Entonces vamos a dividir el primer término, vamos a multiplicarlo y dividirlo por la torsión. Entonces esto queda tau sobre tau por 2R' más 2R' por T, y ahora a T lo vamos a escribir como 1 sobre tau. 2R' por 1 sobre tau por R' por T'. Y bueno, y ahora vamos a sacar este factor común. Vamos a sacar 2 por R' sobre tau de factor común. Entonces, esto nos va a quedar 2R' sobre tau por R, por la torsión, que nos queda de este término, más R' por T, eso derivado. Entonces, acá vemos que este término nos quedó igual que este término de acá. Y bueno, y tenemos que esto está igualado a 0 por la derivada por derivar este lado de la expresión. Y bueno, y como la letra nos decía, sabemos que la curvatura y la torsión son distintas de 0. Entonces, este término va a ser distinto de 0, por las hipótesis. Entonces, no nos queda otra que este segundo término sea 0. Y así probamos lo de la sugerencia. Tenemos que beta va a ser constante si y solo si se cumple esta expresión. ¿Queda alguna duda de eso? No, al menos yo, no.
¿Sigo entonces? Bueno, entonces vamos a anotar eso. Sabemos que beta es constante, llamémosle L mayúscula. Sí, solo sí, se cumple asterisco. Bien, y ahora, para ver que la curva está conferida en una esfera, hay que tomar la norma. Bueno, en este caso vamos a tomar la norma al cuadrado. Si nosotros hacemos la norma de alfa menos L al cuadrado, L mayúscula es la constante que es beta, por definición de beta, esto nos va a dar R a la 2 más R' por T a la 2. Y esto ya sabemos que es constante. Y por lo tanto, la traza va a estar contenida en una esfera. Y ahí termina el ejercicio. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Cuál es el centro de la esfera? ¿Cómo, perdón? ¿Cuál es el centro de la esfera? O sea, está bien, todo bien. La pregunta es media mala onda. ¿Cuál es el centro de la esfera ahí? Está escrito igual, ¿eh? ¿Cómo, perdón? No, preguntaba cuál era el centro de la esfera. Pero vos dijiste que tenés la norma de alfa menos L igual constante, está perfecto. Pero en esa ecuación, el alfa se va moviendo y el L está fijo. Entonces, ¿cuál es el centro de la esfera ahí? Y el L. El L, ahí va. ¿No? Ahí va. Sí, sí, eso, ¿no? Bien. No sé si les sirve, les puedo pasar foto del pizarrón o como quieran. No sé. Escríbanme si quieren. Bien. ¿Alguien tiene alguna duda sobre esto? ¿No? Entonces, vamos con la clase. Buenísimo, Nacho, estuvo genial. Gracias. Gracias. Y entonces la gente que no consiguió tema esta vez, va a haber más temas, y la semana que viene seguimos con temas de práctico 1, digamos. La semana que viene y la otra todavía seguimos con temas de práctico 1. En las exposiciones. Está, bien. Bueno, entonces si quieren podemos pensar un poquito el 3. No hacerlo, si quieren lo hacemos, pero me parece que es bastante fácil, pero por lo menos tirar un pique de cómo se haría. Porque les pide probar que eso que está ahí, esa función, es una parametrización del hiperboloide de una hoja. Entonces, ¿qué habría que hacer? ¿Qué les parece que habría que hacer? Y Yo la creo doble que inclusión, ¿no? ¿Cómo, perdón? La doble inclusión, que la imagen está contenida en el hiperboloide y que el hiperboloide lo puedes escribir como esa forma. No sé, se me ocurre. yo creo que Tenés que ver que la función de la vuelta es suave también, ¿no? Sí, no sé si es necesaria la doble inclusión, porque está bien, vos decís que puede ser que haya más cosas. O menos, no sé. O sea, habría que pensarlo también. Yo no lo había pensado la doble inclusión, pero capaz que sí. Pero en principio, ahora hay que ver dos cosas. Por un lado, lo que decía el compañero, que esto es un difio. Es un difeomorfismo, ¿no? Porque recuerden que parametrización es que sea un difeomorfismo. Entonces, por un lado hay que ver que esto es una parametrización. Es una parametrización abstracta, sin decir de quién. Es una parametrización de cualquier cosa, si es un difio. Recuerdo difio. La definición de difio es C1 con inversa C1. El tema es que probar eso, o sea, de probar C1 es fácil. Lo que es complicado a veces es probar que la inversa C1. Entonces hay otra manera de hacerlo que es, recordar,
X es un difio, si X es E1, si el diferencial de X en cualquier punto P es inyectivo, para todo P, y si la inversa es continua. Pero es más fácil probar que la inversa es continua que la inversa es diferenciable. Entonces, la inversa es solo continua. Por lo general, uno lo termina probando de esta manera. Porque digo, el diferencial es algo fácil de calcular. O sea, hay que hacer la cuenta, pero no hay mucho misterio. Y probar que es continuo algo siempre es más fácil que probar que es E1. Entonces, bueno, habría que probar eso. ¿Todos tienen en mente o recuerdan bien cómo es el tema del diferencial? Pregunto porque yo este curso estaba medio perdido y no me acordaba. Pero si todos se acuerdan, genial. ¿Cómo es que? ¿Qué es el diferencial? Que es exterior eso, ¿sí? Ahí va, En no. particular no me acuerdo. Es el diferencial de cálculo 2, digamos. Cuando ustedes definen que una función de varias variables es diferenciable, lo que dicen es que es diferenciable, existe una transformación lineal, en este caso va a ir de R2 a R3, que cumple el Taylor de grado 1, básicamente. Lo voy a escribir. En la base canónica es algo bien fácil, ¿verdad? Cuando lo pongamos se van a acordar. Pero a priori es una transformación lineal, es una función. Entonces, una función f de un abierto de Rn en Rm, general. En nuestro contexto, n es 2 y m es 3. Pero esto es general. Es diferenciable si existe una transformación lineal que le llamamos, puede ser diferencial así o puede ser diferencial con mayúscula, hay muchas notaciones para esto, que va de Rn en Rm. O sea, en realidad ahora vas a ver cómo estamos, que ya lo vieron en la clase 5 me parece, en realidad el diferencial va del tangente de Rn al tangente de Rm, pero cuando está en R, el tangente es lo mismo. Digamos, el tangente a una curva es una curva, el tangente a un plano es un plano, el plano tangente a un plano es un plano. ¿Existe transformación lineal? Sí, tal que f de x de p más un incremento es igual a f de p más el diferencial en el incremento. O sea, el incremento es un vector, ¿no? Porque el p es un vector de Rn. Entonces, el diferencial es calculado en el incremento más un resto. El resto cumple lo de siempre, que cuando lo dividimos entre la norma se va a 0. Donde el límite, cuando la norma de h tiende a 0, de r de h. R de h sobre la norma de h es 0. Es el Taylor de grado 1 de una función de varias variables. ¿Se acuerdan de eso más o menos? Sí. La gracia es que esto en la base canónica, o sea, la matriz asociada en la base canónica es muy fácil de diferenciar. Es colgar, digamos, las filas son los gradientes de cada entrada. Lo voy a hacer en el contexto que estamos porque es más fácil, es más chica la dimensión, pero en general. Si x va de un abierto de R2 en R3, entonces el diferencial de x en un punto xy es una matriz. O sea, la matriz asociada, en realidad, esto siempre es autonotación, porque acá tendría que ser la matriz asociada a la base canónica, no sé qué. Pero no sé si se acuerdan de Gal 1 que está ese jueguito, que si tienes una matriz, tienes una transformación lineal, si tienes una transformación lineal, tienes la matriz. O sea, la transformación lineal es multiplicar por la matriz de izquierda. Entonces, transformaciones lineales y matrices es medio que lo mismo en el fondo. Entonces, esto es, vamos a hacer así, x, o sea, chi de v
es igual a x de v y de v z de v. Entonces, el diferencial nos queda la derivada de la primera coordenada del x chiquito respecto a u, evaluado en el punto xy. Bueno, no es buena idea poner xy ahí. Dejen poner un u y un v acá. De uv. La derivada de la primera función respecto a la otra variable, en uv, y así para abajo. Después viene la derivada de la segunda función respecto a la primera variable, la derivada de la segunda función respecto a la segunda variable, la derivada de la tercera función respecto a la primera variable, la derivada de la tercera función respecto a la segunda variable. El cálculo 2 se hacía bastantes veces esto, me parece. Cuando querían ver si una función es diferenciable, tenían que calcular esto que está acá, multiplicarlo por un vector genérico HI, despejar el resto y ver si el límite daba 0. No sé si les suena este tipo de ejercicios, pero... Entonces lo que decía, una manera rápida de acordarse de esto, de cómo es la formulita, es darse cuenta que cada fila es el gradiente de una de estas. O sea, esto es, como fila es el gradiente de la primera función, el gradiente de la segunda función y el gradiente de la tercera función. Que le pongo acá entre comillas, pero es para acordarse cómo queda la formulita. Para ver que hay una parametrización hay que ver que esa matriz define la transformación lineal inyectiva. Que es equivalente que el kernel sea 0, lo que es equivalente que sea sobreyectiva no, que la imagen tenga dimensión 2. Si sobreyectiva no puede ser porque va de R2 en R3. Pero si la imagen tiene dimensión 2, necesariamente el kernel tiene dimensión 0. ¿Sí me van siguiendo la idea? Sí. Sí. Ver que el diferencial en un punto P es inyectivo es lo mismo. O sea, por definición es que el kernel sea 0, pero es lo mismo que trabajar con la matriz. Eso es lo que quiero decir. En el fondo uno se olvida que esto es una transformación lineal y trabaja con esta matriz. Es lo mismo que ver que la matriz esta tiene kernel nulo. Esto es por definición. Pero ver eso no es lo más fácil muchas veces. Más fácil es ver que la imagen tiene dimensión 2. Tiene kernel nulo. O que la imagen tiene dimensión 2. Y tiene una manera bien fácil de ver que la imagen tiene dimensión 2. ¿Sí se acuerdan cómo es? Por el rango puede salir, ¿no? Ahí va con el rango. Básicamente hay que ver si estas dos columnas son LI. Estas dos columnas son LI, ya está. El diferencial es inyectivo. Claro. Porque si las columnas son LI, te está diciendo que el rango es 2, por lo tanto la dimensión de la imagen es 2, y por el teorimita de las dimensiones el kernel tiene que ser solo vacío. Porque salís de R2 y la imagen tiene dimensión 2, el kernel tiene que ser vacío. Entonces toda esa teoría de red salada de diferencial inyectivo se transforma en la práctica es ver si las columnas son LI. Así que parece complicado, pero en el fondo le calculan esa matriz y las columnas son LI y ya está. Esto sería por eso. Esto es que tenga rango 2. Y esto es que las columnas sean LI. O sea que digamos que probar que la función es C1 no suele ser difícil. No es difícil porque conocemos la función. Entonces es fijarse. Probar que el diferencial sea inyectivo tampoco suele ser difícil porque es calcular esa matriz, es derivar, y ver si las columnas son LI o no.
Lo que generalmente lleva un poquito más trabajo es encontrar la inversa. Hay que ver cuál es la función inversa. Bien. Aún así, de vuelta, es mucho más fácil que esto. Porque ver que una función inversa es continua es mucho más fácil que ver que la función inversa sea diferenciable. Entonces habría que ver eso por un lado, que es un difio, y por otro lado que la imagen cae en el coso. O sea, hay que ver que x de u, donde u, no me acuerdo cómo son los parámetros, creo que va de menos pi a pi a r. A ver. U es menos pi por r. Hay que ver que esto es igual al paraboloide. Entonces sí, hay que ver una doble inclusión al fondo, sí. Tiene razón lo que decía Federico hoy. O sea, hay que ver la inclusión para un lado y la inclusión para el otro. O sea, hay una que es clara. La inclusión para este lado simplemente es meter la ecuación y ver que funciona. O sea, esto tiene ecuación. Tiene ecuación x al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado igual a 1. Lo que habría que ver es la otra inclusión, es que si un punto de x y z cumple esto, entonces se puede escribir como algo de la forma ahí, coseno, no sé qué, lo que estaba ahí. Que para eso no parece ser tan fácil. Pero bueno, por el momento, o sea, después la que viene igual vemos eso, cómo ver eso, pero concéntrense en la primera parte, es decir, en probar que es un difio efectivamente, y en probar que la imagen de esto está dentro del paraboloide. Bien, ¿se entiende eso? Sí. Sí. Una pregunta. Sí. La otra inclusión puede que salga con coordenadas cilíndricas o algo así, ¿no? Da igual, no importa. Pero, sí. Puede ser. El tema de coordenadas cilíndricas es algo que va de R3 en R3, ¿no? Y vos necesitas algo que vaya de R3 Sí. a R2. Claro. Así que no creo que no sale por ahí. Decía por el lado de ver la norma por un lado, verlo como superficie de revolución, puede ser. Eso sí se puede hacer. Puede servir. Porque es eso en el fondo, ¿no? ¿Se acuerdan que el paraboloide de una hoja es como un, o sea, algo así? Entonces en el fondo es agarrar esta curva y girarla. Se la giran y consiguen él. Eso es lo que le está diciendo esto. Lo están girando a algo. O sea, tienen la curva en R, tienen la curva vertical esta, que es la imagen de algo en R. O sea, no es una recta, pero es la imagen de una función que va de R. Y después lo que están haciendo es girarlo. Sí. Y por ahí puede ser que salga así. Bien. Entonces, ¿entendió cómo encararlo este? Sí. Yo no pude encontrar explícitamente la inversa, pero, o me rendí rápidamente en acá. Pero tal vez hay algún picadillo de ese que o tal vez sí son hacer cuentas y era eso. Sí, sabes hacer cuenta. Yo lo dejo pensando y de última el lunes, si veo que anda todo muy complicado, lo hacemos, pero está bueno que le piensen un poco. Yo me que sale, vale. Igual capaz que haciendo un cambio a polares está más lindo para sacar la inversa, ¿no? Puede ser, sí. Sí, como decía el compañero, polares o acilíndricas, esféricas, perdón. Puede ser. No, sí, está bien. O pueden pensar o sea, muchas veces
no se prueba a pedal. No estoy seguro si sale así como lo voy a decir, pero vieron que tiene el teorema de la función inversa para superficies. Creo que ya lo llegaron a ver, me parece. Entonces, R2 es una superficie. O sea, en particular vale para parametrizaciones. Entonces, habría que ver si se cumplen las hipótesis de función inversa, y ahí tenés que la inversa es continua. Es más que continua en realidad, pero es continua en particular. O sea, no tenés idea cómo es la fórmula, pero sabés que es continua. O sea, piénsenlo ahí por ahí, y si no, el lunes lo vemos. Pero también me gustaría seguir un poco más con los otros ejercicios de la entrega, si les parece. Vamos ahí. Una consulta de notación. El plano XY es Z igual 0, ¿no? ¿Sí? Es lo mismo. Sí, sí. Ahí va. Entonces, el 1 y el 2 no lo comenté, pero es medio que jugar con las definiciones. Tienen este cilindro. Tienen una función ahí y les pide ver si es la parametrización de P. Entonces, el mismo juego. Hay que ver si es un diff y hay que ver si P cae adentro de eso. Y acá lo mismo, en el 2, que es una superficie regular, es que... Bueno, ahí tiene una manera fácil de ver eso, ¿no? ¿Cómo verían que esto es una superficie regular? Si no me equivoco, está en la clase 4. Mirás que es preimagen de un valor regular. Ahí va. Es como que el nombre ya te lo dice, superficie regular, valor regular. Hay que ver que esto es la preimagen de alguien, de un valor regular. O sea, hay que encontrar cuál es la función que nos sirve y ver que efectivamente es un valor regular. Eso igual lo vamos a ver de vuelta porque nos sirve para el 6. El 6 hay que usar ese tipo de argumentos. Una pregunta. Sí, Cuando te lo das así en forma de ecuación, ¿no es medio que pasar o sea, el z para el otro lado, decir, ah, miro esto en forma de función? sí. Lo pensamos ya. Sí, sí, es eso. ¿Qué pasa? Y haces el diferencial y ves que sale, ¿no? O sea, diferencial en el... Entonces, el tema es así. Definís la f de x y z como lo dice el compañero. Porque digo, esto es x al cuadrado menos y al cuadrado menos z igual 0. Entonces, este conjunto S es la preimagen del 0. Entonces, hay que ver que el 0 es un valor regular. O sea, hay dos cosas que ver en realidad. Pues se acuerdan que hay que ver que el conjunto es no vacío y aparte que es preimagen de valor regular. Siempre es importante que el conjunto no sea vacío. Ejemplo, ustedes agarran x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado, la ecuación de la esfera, pero si ustedes hacen la preimagen de menos 1, por ejemplo, le da vacío. Y no es una superficie, no queremos que el vacío sea una superficie. No da vacío, digo, porque esto siempre es positivo, o 0. Nunca puede valer negativo. Entonces siempre hay que chequear que no sea vacío. Si no es vacío y es preimagen de valor regular, está todo bien y es una superficie regular. Entonces, para ver que F es una que F no, que S es una superficie regular, hay que ver dos cosas. Uno, que S sea distinto de vacío. Para eso lo pueden hacer a mano. Digo, es encontrar un X y Z que cumple esta ecuación. No sé, 1, 0, 1. Ahí tienen un punto X y Z que cumple la ecuación, así que un conjunto S no es vacío. Eso siempre es bastante fácil de hacer. Y lo otro, que hay que ver que 0 en R es un valor regular de F. O sea, pongo 0 porque de vuelta, ¿no? Tenemos que como conjunto, no como superficie, pero como conjunto, S es la preimagen del 0. Y ojo que esto no es función inversa, esto es preimagen. Entonces, ¿cómo hacemos para ver que es un valor regular de F? ¿Cuál es la definición de eso? Metes algo de la preimagen en el diferencial y ves si te da
inyectivo, ¿no? O Ahí sea, va. ves el diferencial y ves cuando te da nulo y ves que no puede verificar eso, que es lo mismo, digamos. Exacto. O sea, un valor regular de f es algo, o sea, empezaba así la definición, ¿no? Teníamos un punto crítico que era donde diferencial se anula, teníamos un valor crítico que es la imagen de un punto crítico, y teníamos un valor regular que son las imágenes que no son de ningún punto crítico. O sea, es como un medio trancado, pero punto crítico era, el punto crítico, vamos a ponerle x y z en el dominio de f, es que el diferencial, no, ni siquiera eso, que el gradiente directamente. Está claro, pasa que el diferencial es el gradiente en este caso. También es el diferencial, pero es el gradiente porque lo que hablamos hoy. Esto es una función que va de R3 a R. Entonces el diferencial es una matriz 3 por 1, donde la primera fila es el gradiente. Entonces es el diferencial, pero justo cuando vas a R, el diferencial es el gradiente nada más. Así que el gradiente de f en x y z es igual a 0. Eso es que es punto crítico, ojo. Donde el diferencial se anula. Que es lo mismo que decir que el diferencial no es inyectivo, porque si vale 0, se fue. Después teníamos valor regular, valor crítico, perdón, que es un R en R, tal que Es existe. lo mismo que decir que el diferencial no es sobreyectivo, ¿no? No inyectivo, porque inyectivo en principio. Sí, no es sobre, no es sobre. A ver. Claro, el valor regular es donde es sobre, exacto. Sí. Tal que existe esto. No, pues tampoco es inyectivo, fíjate, porque si esto es distinto de 0, 0, 0, tenés 2 puntos que te van al 0. Entonces tampoco es inyectivo. ¿No? A ver. Bueno, no sé. Igual lo de sobre es cierto. Valor regular es que sea sobre. Existe punto crítico. Tal que f de x y z es igual a SR. O sea que los valores críticos son las imágenes de los puntos críticos. Y después el valor regular es un R en R que no es valor crítico. Digamos que no es la imagen de ningún punto crítico. Que no es valor crítico. Entonces eso es lo que hay que ver, que 0 no es un valor regular. De hecho, de otra manera, que es lo que hay que ver. O sea, en la práctica en este ejercicio hay que ver que el diferencial de f en un punto x y z es distinto de 0 para todo x y z. Ojo que acá pongo 0, porque el 0 es el valor regular. Si fuese A el valor regular, acá sería distinto de A. No, este siempre es 0, digamos. El punto crítico siempre es 0, no importa el punto A. Pero el valor regular sí. Pero está justo en este caso el valor regular es 0. Pero es este puntito que está acá. Lo remarco acá que en nuestro contexto es 0. Bien. Así que eso es lo que habría que ver, digamos, que no es vacío el conjunto y que el gradiente, que es el diferencial, en todos los puntos del dominio nunca vale el valor regular. O sea, nunca vale el 0. Entonces 0 es un valor regular. Entonces para todo x, z en el dominio. ¿Sí se entiende eso? Perdón, ¿no chequea siempre contra 0 en el gradiente? No, eso es para el punto crítico, por eso. Para ver un punto crítico, sí. Pero para ver valor regular, no. Claro. Ok. Es el Bien. valor regular depende del punto, porque digo, valor regular es un R cualquiera que no es valor crítico. Eso quiere decir que no existe ningún punto crítico que te dé R, o sea que F de eso te dé R. No, está bien lo que decís, pará.
Esta hay que hacer, tenés razón. Disculpe. Hay que ver que la imagen de la función no te da el A. F de X y Z distinto, es igual a esto. Porque es esto, tenés que negar que sea valor crítico. Valor crítico que el R es la imagen de un punto crítico. Entonces tenés que decir que todas las preimágenes del R o del A en este caso son valores que no son críticos. O sea, cuando haces el gradiente te da distinto de cero. En definitiva, terminás teniendo un sistema de ecuaciones y tenés que probar que es incompatible, ¿no? Dos ecuacioncitas. El gradiente igual 0 y la función igual el puntito. Sí, Y si pruebas la incompatibilidad. En los peores casos sí, pero por lo general, sí, o sea, creo que en este caso hay que fijarse bien, pero me parece que el gradiente te cae distinto de cero directamente. Entonces no hay puntos críticos. Ah, si te cae distinto de 0 ahí ya estás, ¿no? El único punto crítico es el origen, digamos, ¿no? Porque fíjate que te queda, el gradiente que te queda, 2x menos 2y, no, ni siquiera eso, porque acá te queda menos 1. Claro. O sea, no hay puntos críticos directamente. Pero sí, si hubiese puntos críticos, te queda un sistemita. O sea que acá ya no hay ni problema, o sea, como que Claro, tal. acá no hay problemas. Ojo que cuando pongo 0 acá es 0 vectorial, ¿no? Porque el gradiente barra 3. Bien. Así que esa es una manera de ver qué cosas son superficies. Entonces el ejercicio 2 le pide ver eso y después que, bueno, que estas dos funciones son parametrizaciones de esa superficie que probaron que es superficie. Bien. Algo importante es que una parametrización no tiene por qué cubrir todo. O sea, puede ser que sea necesario más parametrizaciones. Entonces por eso es que acá pregunta qué sectores de S cubre esto. O sea, una Sí, con la parametrización. esfera pasa. Con la esfera pasa. Claro. De hecho, más adelante vamos a probar, creo que sí que en este curso de prueba, que es imposible parametrizar la esfera con una sola parametrización. No se puede. O sea, por un tema de curvatura y eso que vamos a ver más al final del curso. Directamente no hay manera de que se pueda hacer. O sea, por ahora no lo sabemos, digo, pero vamos a ver que después se ponen esos teoremas de ese estilo que están buenos. Sí, eso es el 2, el 3, el 4. El 4 que estamos hablando hoy al principio un poco. Ah, no, este no. Era ¿cuál era el 5 que estamos hablando? ¿Del 4 tienen alguna duda? Capaz que ni lo vieron todavía, pero no sé. ¿Todos tienen claro cómo se halla el plano tangente, por ejemplo? Sí. O sea, no hay una, o sea, no me acuerdo cómo se saca, pero no hay una función que te daba, o sea, en cada preimagen básicamente un hiperboloide. O sea, en cada preimagen un hiperboloide para hacerlo tipo modo vago. Sí, agarrás, o sea, f de x y z igual la ecuación del hiperboloide. X al cuadrado más y al cuadrado menos z al cuadrado. La primagen del 1 es el hiperboloide clásico, digamos, el que consideramos nosotros. La primagen del 2 va a ser otro hiperboloide. Siempre que sean valores positivos va a funcionar. Con 0 no te funciona y con negativos tampoco, creo, porque te cambian los signos. Pero sí, todas las preimágenes de valores positivos te dan un hiperboloide. Pero ¿cómo usarías eso? Y después no hacías el diferencial en el punto y te daba el tangente. El diferencial. En la superficie, en el resultado de valor regular te decía que el tangente era igual el diferencial en no sé dónde, pero no me acuerdo de eso ahora. O sea, igual usas la parametrización que ya tenés. Sí. ¿Cómo, perdón? O sea que en realidad tenés la parametrización, sí, ¿no? Porque te dice el ejercicio 3, pero puede ser esto, sí, está bueno. O sea, lo que sabemos es que no sé, el hiperboloide es la preimagen del 1, en este caso.
el que estamos considerando. Entonces el plano tangente es diferencial. Pasa que el diferencial tiene un vector nada más ahí. O sea, el diferencial de esto es un vector. Bueno, la verdad que no me acuerdo. Puede ser que haya algo del estilo ahí. O sea, estoy pensando, ¿no? Porque el diferencial te da un gradiente que es un vector, pero vos para hacer un plano hay dos opciones. O tenés dos vectores tangentes o tenés un vector normal. Capaz que es eso, el gradiente te queda normal. Tiene pinta de que sí, ¿no? El gradiente tiene que quedar normal a la superficie. Porque el gradiente es perpendicular a las curvas de nivel. O sea, esto es una curva de una superficie de nivel en el fondo. Cuando ustedes en cálculo 2 se trabaja mucho con superficies de nivel, superficies. O sea, acá estamos viendo que realmente son superficies en ese contexto. Y el gradiente siempre es perpendicular a la superficie de nivel. Entonces sí. Acá encontré el resultadito y es Tx de f a la menos 1 de i igual el gradiente en x perpendicular, digamos. O sea Claro, por que, eso, porque el gradiente de f en un punto xz es perpendicular a h. O sea, ese es ese jueguito de que las curvas de nivel son perpendiculares al gradiente. Entonces, si vos tomás el subespacio perpendicular a esto, tenés el plano tangente. O sea, voy a hacer un dibujito. Vos tenés una superficie, tenés un puntito por ahí x y z, y sabés que siempre y cuando vos puedas escribir tu superficie como la preimagen de una función, este vector, el gradiente, es perpendicular. Entonces, estás en R3, tenés un vector que es normal, hay dos direcciones que son tangentes. Entonces, te tomás el subespacio perpendicular a este. O sea, el plano tangente en x y z de la superficie es igual al subespacio perpendicular. Y esto de álgebra lineal 1, ¿se acuerdan? El subespacio perpendicular y jugaban con esas cosas. Creo que de álgebra lineal 1. O sea que esa es una manera. Ustedes hallan el gradiente, tienen el vector, y después tienen que hallar el espacio perpendicular, el subespacio perpendicular. Lo podés hacer directo haciendo cuentas, porque haces la derivada de xu, después respecto de xb, después haces el producto vectorial de eso y ya está. Es que es lo mismo, porque el producto vectorial Sí, te va a quedar claro, normal. sí, por supuesto, ahí tenés el vector, claro, en realidad es lo mismo. Sí. Entonces, otra manera es, no sé si se acuerdan de Gal 1, de álgebra 1, cuando ustedes tienen un vector normal, hay una manera de definir los planos. A un plano, o sea, si tienen un vector normal y un punto que pertenece, ya saben la ecuación del plano. Y les queda. Son las cosas de la forma x y z menos x0 y 0, z0. Este es el que pertenece, el que saben que pertenecen. Producto escalar con el vector normal. En este caso sabemos que este es normal. O sea, normal me refiero a que es perpendicular. Esto igual 0. Entonces eso le da una ecuación del plano. Sí, se acuerdan de eso. Si este es x0 y 0, z0, están diciendo que todos los puntos x y z, cuyo vector, este vector, forme 90 grados con el vector normal, está en el plano, claramente, digamos, porque si son normal al vector normal, está en el plano. Esa es otra manera de calcular planos, conociendo un vector normal. Y la otra es que si conocemos vectores directores. Entonces, conociendo vectores directores, B1 y B2, la ecuación paramétrica de un plano se puede dar como el conjunto de los lambda por B1 más mu por B2 más el punto P, tal que lambda y mu pertenecen a R. Bueno, acá hay que sumarle el punto P.
O sea, esto te da la ecuación del plano, pero una vez que hallas el plano hay que sumarle P para llevarlo al lugar. Si no es un plano que pasa por el origen. Y, digamos, la superficie no tiene por qué contener el origen. Luego, sumarle P. Y acá es lo mismo, acá sabemos lo que son los vectores directores. O sea, la teoría te dice que si yo tenés la parametrización X, entonces puedes tomar como B1 la derivada de X respecto a U, y como B2 la derivada de X respecto a V. Entonces, varias maneras, digamos. La 3 te lo da en forma paramétrica, el 1 y el 2 te lo da en forma explícita, perdón. Se dice, o sea, la ecuación tipo GAL, ¿no? AX más BI más CZ más B igual 0. La forma 1 y 2 te lo da de esta manera, la forma 3 te lo da como parámetros. Entonces, varias maneras de calcular planos así. Otra cosa que es cierta, que aunque no venga de una función, aunque no sea el valor regular de una función, o sea, la prima es que es un valor regular, como estos vectores son tangentes, si quieren una cuarta forma, la derivada, esto es lo que decía la I, me parece, la derivada de la parametrización respecto a U, producto vectorial, la derivada de la parametrización respecto a V, es un vector normal del plano. Porque es normal, o sea, tiene que ser perpendicular a ambos vectores, y los dos son tangentes, entonces tiene que ser normal. A lo que voy, con este vector, pueden hacer 1 y 2. En vez de gradiente ponen V, este V que calculamos ahí, y sigue funcionando. Porque es un vector que es perpendicular ahí al. Bien. ¿Se entiende eso? Sí. Acá también habría que sumarle T. Hay un temita que para algunas cosas hay que hacerlos y para otras no. Termino con esto. Ustedes tienen una superficie. Vieron que por ahora la superficie la estamos viendo encajadas en R3. O sea, son subconjuntos de R3. Después más adelante no tienen por qué estarlo, pero. Y ustedes tienen un punto acá, X y Z. Pero cuando ustedes calculan el plano tangente, digamos, el gradiente de esto, nosotros lo dibujamos acá el gradiente de la función. Pero en realidad el gradiente de la función está acá. Porque los vectores parten del origen siempre. Entonces, cuando decimos el subespacio perpendicular es un plano que pasa por acá en realidad. Que sí es el plano tangente a la superficie, pero está en el origen, digamos. Para algunas cosas no pasa nada, digamos. Justo en este ejercicio no pasa nada. Si lo trabajan así. Que estas propiedades se van a seguir cumpliendo. O sea, que la intersección con el plano que sí sea no vacía y que esas cosas se siguen cumpliendo, sin importar si está en el origen o no. Pero el plano tangente posta es trasladarla a este, digamos, para acá. Este sería el plano tangente en 0, 0, digamos. Pero no es en P. Y si lo trasladamos para acá, sí nos queda en P. O sea, es algo molesto que pasa, digo. Si buscan, aparece bastante. Esto le llaman plano afín, que no es el plano posta. Y este sí es el plano tangente posta, digamos. El que es tangente, literalmente tangente a la superficie. Bien. ¿No sería al revés? Claro, ¿no? El tangente es un subespacio. Y el afín, claro, sería el tangente en sentido geométrico. ¿No? Sí. Sí, sí. Igual no importa, pero Igual siempre me marea eso. Sí, creo que sí. afín es más traslación. Ahí va, claro, eso mismo. Sí, a mí si me dicen tipo plano tangente, pienso en eso, en el plano tangente, y si me dicen, ¿cómo es esta otra? Espacio tangente, pienso en el que está como pasando por cero. Ahí va. Como que- Pero viste que justo en estas cuentas que están acá, por ejemplo en esto, no es el afín. Porque acá no estás trasladándolo, estás hablando de su espacio nada más. Sí, tenés que trabajar. Entonces, esos
Y por eso digo, es medio jodido porque hay veces que no importa y vos haces las cuentas. En este ejercicio, por ejemplo, no importa si los trasladan o no, las cuentas funcionan. Pero hay veces que no, hay veces que literalmente necesitan que sea fin, digamos, que sea tangente posto. A eso hay que agarrarle la mano nomás. Yo no sé si hay una regla general. Pero, eso. Si se quedan 5 minutos más, podemos conversar el 5 y el 6 rapidito. No tengo problema, no sé si tienen clase ahora, ¿no? Sí, tenemos compleja. Entonces vayan y después el lunes conversamos. Si ven el 5 y 16 y tienen dudas, pregunten, manden en medio del foro y yo les respondo, ¿está? Bien, Bien, buenísimo. Bien. bueno, Nos vemos la que Nos viene. vemos. Que pasen bien. Bueno.